Hola, bienvenidos. En este video hablaremos brevemente de lo que es la dinámica, tanto lineal como circunferencial. El término dinámica se refiere pues a movimiento de cuerpos. Entonces la dinámica lo que busca es relacionar o cuál es la relación existente entre la fuerza causante del movimiento en un sistema en particular. Si el cuerpo se mueve en una dirección rectilínea, estamos hablando de dinámica lineal. Si el cuerpo se mueve en un trayecto curvilíneo, estamos hablando de qué? De la dinámica circunferencial. Entonces, vamos viendo por aquí algo simplificado de lo que se entiende como la dinámica lineal. Entonces, imaginemos aquí un cuerpo o sistema de masa m en el cual está siendo afectado por la presencia de muchas fuerzas externas, una fuerza F1, por aquí una F2, una fuerza 3, una fuerza 4 y muchísimas más. Si al final ese sistema que está siendo afectado por la presencia de muchas fuerzas mecánicas finalmente termina moviéndose en una dirección, imaginemos que el cuerpo sistema de masa m termina moviéndose, imaginemos, en este sentido hacia la derecha. Entonces, si el cuerpo sistema se movió en una determinada dirección, ese movimiento es debido a que en él hay una fuerza que lo lleva en ese sentido. Este vector que estoy pintando por aquí es el vector fuerza resultante, o simplemente llamarle por aquí fuerza total o resultante en el sistema. Este es el responsable de que el cuerpo sistema se mueva en esa dirección. Este cuerpo de masa m se mueve en ese sentido con una determinada aceleración. Entonces, ¿cómo relacionamos matemáticamente estos tres parámetros? El parámetro fuerza total o resultante, que no debe ser cero, la masa que se mueve y la respectiva aceleración. Entonces, esa relación que existe entre estos tres elementos los expresa matemáticamente la conocida como la segunda ley de Newton. ¿Y qué establece? Pues la segunda ley de Newton, que dice lo siguiente, mira, dice por aquí que la fuerza resultante, el vector fuerza resultante, aquí es igual pues al producto de quién, de la masa que se mueve por la respectiva aceleración. Esto que ves aquí es la que se le conoce como la segunda ley de Newton. Pero, ¿cómo se entiende? ¿Cómo yo puedo expresar también de forma desarrollada esta ecuación conocida como la segunda ley de Newton? Pues de forma desarrollada esto es así, ve. La fuerza resultante aquí es igual, será pues en este caso la sumatoria de todas aquellas fuerzas que van en el mismo sentido de la respectiva aceleración. Matemáticamente digo pues suma de fuerzas que van en este caso a favor de quién, que van a favor de mi respectiva aceleración, menos las que van en contra. Digo por aquí entonces menos la sumatoria de todas aquellas fuerzas que se oponen o que van en este caso en contra, que se oponen o van en contra a quién, a mi respectiva aceleración. Toda esa suma de las que van a favor menos en contra, eso aquel igual a la ecuación al producto de quién, de la masa por la respectiva aceleración. Entonces, esto que ves aquí es la expresión desarrollada ya de la conocida como la segunda ley de Newton. Pero eso que ves aquí, esto ya es de forma escalar, acá está de forma vectorial. ¿Qué indica eso? Que para que tú llegues a esta expresión debes componer todas aquellas fuerzas, tanto en dos o más ejes, que te permitan descomponer al final fuerzas en el sentido del movimiento y en otras que sean en sentido perpendicular al movimiento. Esto que ves aquí es lo que se acostumbra generalmente cuando trabajamos en un plano, digamos en un plano conocido como X y Y. Pero si quiero hacerlo de forma más directa, esto de aquí también aquí es igual. Sencillamente pues, como son vectores, recuerda que F1, F2, F3 y F4 son vectores. Si tú sumas los vectores con el método del polígono o método gráfico, ¿cómo quedaría? Imaginemos que yo muevo así, vector F1 más un vector F2 más un F3 más un F4, y digamos que la suma de todos ellos me da este vector resultante con el método del polígono. Este vector resultante que acabo de graficar aquí, este es igual a quién. Este vector, como son fuerzas, se va a llamar fuerza resultante, y aquí es igual obviamente al producto de quién, de la masa por aceleración. ¿Y qué es lo que acabo de escribir?
Esto es la forma gráfica de cómo tú puedes aplicar la dinámica en un sistema mecánico compuesto por muchas fuerzas mecánicas. Obviamente, si aquí yo sumo pues la fuerza 1 más la fuerza 2 más F3 más F4, me da una fuerza total. Esa fuerza total por la dinámica que es igual producto de masa por aceleración. Pero ¿qué sacas de conclusión hasta ahí? Sacas, mira, que si tú armas el polígono de vectores y si el polígono no es cerrado, es de dinámica. El vector que cierra el polígono, ¿quién es? El vector fuerza resultante, que aquí es igual a la masa por el A, que es muy distinto a esto. Mira, recuerda en estática que decías, que si tú armabas un polígono con las fuerzas y si era cerrado, que decías que la fuerza total o la suma de fuerzas, ¿cuánto era? Era igual a cero. Aquí no, el polígono que se formó no es un polígono cerrado. El vector que lo cierra el polígono es el vector resultante, en este caso por la dinámica fuerza resultante. Lo que debes entender de forma de conclusión es lo siguiente, que si yo armo un polígono de vectores y si es cerrado es estática, y si yo armo un polígono de vectores y si me queda un polígono abierto es dinámica. En este caso, los vectores amarillos no han logrado cerrar el polígono, es un polígono abierto, por lo tanto, el que lo termina cerrando es el vector resultante, en este caso por dinámica, que aquí es igual a la masa por aceleración. Tengo dos formas entonces de aplicar dinámica. Una es con el método gráfico de vectores y la otra es por descomposición en ejes cartesianos, ya sea eje X y eje y trabajas en cada uno de forma independiente. Muy bien, eso es en cuanto a lo que debes saber en cuanto a dinámica lineal. Estoy haciendo muy breve la explicación porque estamos trabajándolo a nivel de cuarto y quinto secundaria y a nivel de preuniversitario. Ahora pasamos al punto 2, a lo que es en este caso dinámica circunferencial. Obviamente, pues el cuerpo se entiende que se mueve en un trayecto circunferencial. En este caso, lo primero que vas a hacer es ubicar el centro de trayectoria del cuerpo. Centro de trayectoria del cuerpo. Si ubicaste el centro de trayectoria del cuerpo y tienes el cuerpo obviamente ubicado, lo siguiente que haces que va a ser trazar dos ejes, uno que pase por el cuerpo y el centro, que se va a llamar obviamente eje central o llamado también eje radial, y otro que pase en el punto que es ubicado el cuerpo de forma tangencial, que se va a llamar lógicamente eje tangencial. Estos son como lo que se acostumbra trabajando siempre. Llamamos por aquí eje X, por ejemplo, y por acá un eje Y. Solo que aquí, como va a ir cambiando, según la posición del cuerpo va a ir cambiando, se le llama de forma general eje radial porque siempre pasa por el centro y el otro eje tangencial porque obviamente en ese punto, entre sí, el ángulo cuánto es 90. Ahí está la tangencia. Muy bien, cómo le aplico dinámica en este tipo de trayectoria circunferencial. Cuando hablamos de cinemática circular que decías, que en todo movimiento circunferencial hacia el centro que había una determinada aceleración, que se llamó en este caso aceleración centrípeta. Ahora, si el cuerpo cambia la rapidez tangencial, había de forma tangencial otra aceleración que se le llamó aceleración tangencial. ¿Qué es lo que he puesto aquí? Bien, mira, en este caso, esta que va al centro se llama acentrípeta o normal y la que está por acá se llama atangencial. Cada una tiene una función, claro que sí. ¿Cuál es la función que hace esta acentrípeta? La función de esta aceleración centrípeta es cambiar constantemente el vector velocidad tangencial. ¿Qué significa eso? Que lo va curvando y eso hace que el cuerpo se mueva en un trayecto circunferencial. Mientras que el otro vector de aceleración tangencial, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es cambiar la rapidez tangencial. En la centrípeta cambia la v tangencial o la velocidad tangencial y de la tangencial que hace cambiar la rapidez tangencial, es decir, el tamaño del vector velocidad tangencial. Pero ¿qué más sabes? Sabes pues que entre sí el ángulo entre ambos, ¿cuánto es? Es un 90. Y mira, que tengo aquí dos vectores, un vector a tangente y un vector a centrípeta, que son los que están afectando a esta partícula en movimiento en el trayecto circunferencial. Como son dos vectores perpendiculares, tú sabes por teoría de vectores que si yo tengo dos perpendiculares, el vector resultante, ¿cómo se saca? Pues obviamente por
Pitágoras, ¿verdad? Le aplicas Pitágoras y saco el vector resultante. Pero además, como lo graficabas, armabas un paralelogramo. O sea, esta línea que ves aquí, que es la centrípeta, acá la proyectas y en la misma longitud. Si aquí tengo el vector A tangencial, acá lo proyectas y eso también cuánto es el A tangencial. O sea, armas el paralelogramo. Lo que más sabes que justamente esta diagonal que ves aquí, esta diagonal es ¿quién? Esa diagonal es el vector A total. El A total es la que resultó de la suma de quién? De la suma de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Pero mira, hasta ahí solo es cinemática. ¿Cómo le aplico dinámica? Para que tú apliques dinámica, ten en cuenta nuevamente la segunda ley de Newton, sabiendo que la fuerza resultante siempre es paralela con la respectiva aceleración del movimiento. Y mira, en el eje radial o central tengo una aceleración que va al centro. ¿Qué implica esto? Que en este eje, sí o sí, tiene que haber de forma paralela también, o sea, hacia el centro, una fuerza total. ¿Y esa fuerza total cómo se va a llamar? Fuerza centrípeta. Acá igual. En el eje tangencial tiene que haber sí o sí, paralelamente a la tangencial, otra fuerza que se va a llamar en este caso fuerza tangencial. Entonces mira, esta fuerza celeste que ves aquí al centro se va a llamar fuerza centrípeta porque es paralela con el A centrípeta. La otra que está por acá se va a llamar fuerza tangencial porque es paralela con quién, con el A tangencial. Entonces ya tengo ahí la presencia de una fuerza total que es paralela con la respectiva aceleración. La que es paralela con el A centrípeta se va a llamar fuerza centrípeta porque va al centro de forma paralela. Y la que está siendo paralela con el A tangencial se va a llamar fuerza tangencial. La pregunta es cómo le aplico dinámica. Empezamos por ejes separados en el eje radial. ¿Cómo queda en el eje radial? Esta ecuación queda así, ¿ve? Queda pues de la siguiente forma, que la fuerza resultante en el eje tangencial, que fue la centrípeta, ¿por qué la centrípeta? Porque es paralela con la centrípeta, que es igual por dinámica al producto de la masa por la aceleración en aquel eje que hemos llamado A centrípeta o AC. Y esto que acabo de escribir aquí, ¿esto qué es? Esto es obviamente la ecuación dinámica aplicado en el eje radial. Es de forma vectorial, pero ¿cómo lo hacemos? De forma escalar, así como aquí ve, de forma vectorial y acá de forma escalar. Si yo quiero desarrollarlo de forma escalar, hago lo siguiente, mira, esto aquí es igual, la centrípeta será pues igual a quién? A la sumatoria de todas aquellas fuerzas, en este caso van hacia el centro, o sea, las que van al centro de la trayectoria, hacia el centro de la trayectoria del cuerpo en el punto que estás analizando, menos la sumatoria de todas aquellas fuerzas que se alejan o simplemente digo por aquí que salen del centro de la trayectoria que es ubicado en aquel punto. Esto que estoy haciendo, la suma de fuerzas al centro menos las que salen, esa es la centrípeta y aquí le igualamos al producto de quién, de la masa por aceleración centrípeta. Y esto que ves aquí es la forma desarrollada de forma escalar de la ecuación dinámica en el eje central o llamado también eje radial. No olvidemos que la suma de fuerzas que van al centro menos las que salen a eso que es igual a la masa por AC. Pero esta suma al centro menos las que salen, esto que es la centrípeta o llamada también fuerza central. Muy bien. ¿Y cómo le aplicamos dinámica en el eje tangencial? Igualito. La segunda ley de Newton. ¿Cómo queda por aquí? Que la fuerza tangencial vectorialmente, aquí es igual al producto de la masa por la respectiva aceleración tangencial. Y esto es la fórmula dinámica aplicada en el eje tangencial. Así de simple. Entonces, si yo quiero aplicarla también de forma escalar, que digo aquí, fuerzas que van a favor de la tangente menos que va en contra de la tangente y eso que lo igualo a la masa por la tangente, o sea, igual que por aquí, idéntico que por acá. Entonces, la idea es la misma, solo aplica dinámica la segunda ley de Newton en cada eje, en el eje radial y en el eje tangencial. Una observación hasta aquí.
Estas ecuaciones son ecuaciones que son válidas para observadores que están fuera del sistema. O sea, por acá hay una persona observando, por aquí ve, alguien está observando desde afuera. De por acá, acá se encuentra el observador y él es el que hace la observación respectiva y para él se cumple estas ecuaciones que ves aquí. Sistema referencial en este caso, no inercial. Y de aquí veremos cuál es el cambio cuando esta persona la ubicamos dentro de la partícula que se mueve o en el sistema que se mueve. Hay una pequeña variación, pero hasta aquí estas ecuaciones o fórmulas son válidas para qué caso cuando la persona está fuera del sistema que se mueve, está observando de lejos. En ese caso se cumplen estas ecuaciones que he puesto aquí, las llamadas sistemas referenciales no inercial. Entonces, es dinámica lineal y dinámica circunferencial. También no olvidemos esto, mira, no olvidemos que este A centrípeta, como lo calculabas, hay dos formas. Una es que A centrípeta que es igual el cociente de la V tangencial entre radio de curvatura o simplemente el producto de la velocidad angular cuadrado por el radio de curvatura. Y también no olvidemos también esto, que este A total en ese movimiento que es igual a la que resultó por Pitágoras de quién, del A centrípeta al cuadrado más el A tangencial también cuadrado. Entonces esto ya se ha trabajado en el tema dinámica. Cuando hablaba de cinemática circunferencial, ahí hablaba de estas dos formulitas que nuevamente se vuelven a usar aquí en la dinámica circunferencial. Ahora voy a hablarte brevemente del concepto de fuerza inercial que se representa generalmente con la abreviación FI. ¿Cuándo aplicas este concepto de fuerza inercial? Mira, este concepto se va a aplicar siempre que la persona que haga la observación está moviéndose junto al sistema en observación. Digamos que la persona se encuentra aquí dentro del sistema que se mueve, aquí está la persona que hace la observación respectiva. Entonces, en ese caso, tú puedes graficar tranquilamente la presencia de la fuerza inercial. Caso contrario, si la persona se encuentra por acá, por fuera, está fuera del sistema, o sea, no se mueve, en este caso no le apliques inercial. A ver, para que no te olvides, digo lo siguiente, mira, si la persona está dentro, digo aquí, para él sí existe, porque está haciendo parte del sistema que se mueve, sí existe para él fuerza inercial. Pero si él está fuera del sistema, él está en reposo, él no se mueve, el que dice ahora, para él no existe, para esta persona que está fuera del sistema de movimiento, para él no existe fuerza inercial. Ten en cuenta este criterio para que quede bien claro tu análisis respecto pues a la presencia de la fuerza inercial para ese tipo de situaciones de movimiento. Mira, si imaginamos que el sistema, en este caso imagínate que es un vagón de un tren que se mueve hacia la derecha y lo hace con una aceleración de módulo A. ¿Qué sabes? Imagínate que la persona que está observando está dentro, es el que está sentado aquí, el que está en el asiento sentadito. Si este sistema se va a la derecha, esta persona, ¿qué es lo que siente? Siente pues una fuerza inercial. Si el sistema se va a la derecha, él siente que su cuerpo tiende a ir hacia atrás. Eso es la presencia de la fuerza inercial. ¿Qué notamos entonces? Eso es la fuerza inercial. Esa fuerza que tú experimentarías cuando te mueves en un sistema con una cierta aceleración, esa fuerza que va en sentido contrario es la fuerza inercial. ¿Y cómo la calculas? En la masa del cuerpo que lo afecta por la aceleración inercial. Y tú te preguntarás, ¿y cómo calculo esta aceleración inercial? Sencillamente, esta aceleración inercial es la misma que la real, solo que va en sentido contrario. Si la real va a la derecha, la inercial que hace va a la izquierda. Siempre es un vector opuesto al vector real. El A real es en este gráfico que va a la derecha. El A inercial en este gráfico es el que va hacia donde, a la izquierda. Siempre son opuestos, pero de igual magnitud. Por ejemplo, si te fuera 5 metros por segundo cuadrado, ¿esto cuánto es? Igual, 5 metros por segundo cuadrado, pero en sentido contrario. Entonces, para que tú grafiques esta fuerza inercial, tú como observador
debes encontrarte dentro del sistema que se mueve. De lo contrario, pues, no puede graficarme esta inercial. Siempre ten en cuenta esto. Acá igual. Si la persona se encuentra afuera, él no la puede graficar, él no la percibe. Solo tú graficarías la inercial cuando tú te encuentres como observador dentro del sistema en movimiento. Ese tipo de sistemas, cuando la persona que hace la observación está dentro del sistema de movimiento, se llama sistema referencial inercial. Cuando la persona que hace la observación está fuera del sistema de movimiento, se llama sistema referencial no inercial. Entonces no olvidemos ese pequeño concepto. Sistema inercial es cuando la persona que está haciendo la observación está dentro del sistema que se mueve. Y sistema no inercial es cuando la persona está fuera del sistema que se mueve. Así de simple. Entonces no olvides ese pequeño concepto. Ahora, esto también se cumple en movimiento circular. Decías hace un momento que cuando un cuerpo se mueve en un camino circunferencial visto desde afuera, ¿qué decías por aquí? Visto desde afuera, el cuerpo, ¿qué es lo que supuestamente experimenta? Una fuerza total que lo jala hacia dónde? Al centro, que es la fuerza, en este caso, la centrípeta. Pero imagínate que tú estás aquí ubicado en este cuerpo que se mueve. Imagínate que este es un auto. Este es un auto y tú estás en el auto en movimiento, en un camino circular. ¿Tú qué sientes? Tú no sientes que te jala al centro. ¿Tú qué sientes? Sientes pues aquí lo contrario. Sientes que te bota el centro. Eso que va hacia afuera de la trayectoria circular, esta es la inercial, que aquí se le llama centrífuga. Con el movimiento circunferencial, ese efecto que tú sientes de que te bota del centro es la llamada centrífuga, que es la opuesta a la centrípeta. Aquí lo anotamos brevemente, mira, la centrípeta es la que el cuerpo experimenta jalándola al centro, visto desde afuera. Y la centrífuga, que en sí es la inercial, la centrífuga es la fuerza que la persona que está en el sistema que se mueve experimenta y es hacia dónde, hacia afuera. Entonces, cuando un cuerpo está en movimiento circunferencial, igual le puedes aplicar el concepto inercial. Pero ojo, la inercial, en este caso la centrífuga, solo cuando tú como observador estás dentro del sistema que se mueve. Es decir, aquí ve, si tú te ubicas, por ejemplo, aquí dentro, digamos que es un auto, tú estás aquí en el auto, en este caso tú estás en el auto, tú sientes la centrífuga, que es prácticamente la inercial. Si tú estás fuera del auto, ¿qué es lo que tú percibes? La centrípeta, que es la que te lleva al centro. Entonces no confundamos otra vez. Si el cuerpo está en movimiento circular y tú estás observando desde afuera, ¿tú qué es lo que registrarías o qué es lo que tú percibes? La centrípeta. Pero si el cuerpo se mueve en un trayecto circunferencial y tú estás moviéndote en el sistema o eres parte del sistema en movimiento circular, ¿tú qué percibes ahora? La centrífuga, que es la inercial. Solo que en este caso, como es un movimiento circular, es en contra, es hacia afuera. Es lo que tú sientes cuando un auto hace una curva brusca, que sientes que te botan de la curvatura. Eso que tú sientes es porque tú estás en movimiento, es porque tú eres el sistema en movimiento, sientes la inercial, que aquí se llama, pues cuando son caminos circulares se va a llamar fuerza centrífuga. Entonces, eso tenlo en cuenta también. ¿Cómo es que tú graficas una centrífuga y una centrípeta? La centrífuga la graficarías cuando tú estás dentro del sistema de movimiento circular y la centrípeta la gráficas cuando estás fuera del sistema de movimiento. Una vez más, la centrífuga, que es la inercial en movimiento circular, la graficas cuando tú estás dentro del sistema que se mueve. Y la centrípeta la graficas cuando tú estás observando desde afuera. Muy bien, esos conceptos se aplican bastante aquí porque te ayudan a hacer un cálculo o un problema de dinámica de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, aplicando el concepto de fuerza inercial, ya sea en un camino circular o en un camino lineal. Muy bien.